Bien, hola chicos, en este video quiero explicarles lo que tiene que ver la ley de Lavoisier con las ecuaciones químicas. Ya en un video anterior les expliqué la diferencia entre reacciones químicas y ecuaciones, cómo se expresan las reacciones a través del lenguaje químico apropiado. Bueno, en este caso quiero comentarles que las ecuaciones químicas, para que le sirvan al estudioso de la química, y sirve mucho para la industria química de los cosméticos, alimentos, medicinas, etcétera, que las ecuaciones estén balanceadas. ¿Y qué quiere decir que una ecuación esté balanceada? Quiere decir que cumple con la ley de Lavoisier. Tal vez ustedes ya vieron en su curso de química que la ley de Lavoisier dice que la materia o la masa no se crea, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma masa de los productos es igual a la masa de los reactivos en un mismo proceso químico. Es decir, que no va a variar la cantidad de materia o de masa al final de una reacción química. Y para eso vamos a verlo de manera explícita con algunas ecuaciones. Por ejemplo, en esta ecuación química que yo tengo representada aquí, es el proceso de cambio entre el monóxido de nitrógeno, que reacciona con el oxígeno diatómico, que es un gas, y se obtiene el dióxido de nitrógeno. Si analizamos átomo por átomo de los que participan en este proceso, tenemos nitrógeno y oxígeno. Del lado de los reactivos solo tengo un átomo de nitrógeno. Del lado de los productos también solo tengo un átomo de nitrógeno. Del lado de los reactivos tengo dos átomos de oxígeno, y del lado de los productos, del lado de los reactivos tengo tres átomos de oxígeno. Y del lado de los productos tengo solo dos átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo hago para balancear esta, o que cumpla con la ley de Lavoisier? Bien, antes que nada quiero comentar que puedo comprobar que esta ecuación no cumple con la ley de la conservación de la masa. Tenemos datos de la tabla periódica que son las masas atómicas. Tengo para el nitrógeno, redondeando, una masa atómica de 14. ¿14 qué? Puede expresarse en UMAS, unidades de masa atómica, o en gramos por mol. Eso quiere decir que un mol de átomos de nitrógeno tienen una masa de 14 gramos. Mientras que para el oxígeno, haciendo también redondeo, tengo una masa de 16 gramos mol. Eso quiere decir que yo tengo 16 gramos para una muestra de un mol de átomos de oxígeno. Les recuerdo que un mol es una unidad química relacionada con la cantidad de materia, y un mol equivale a 6.023 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas pueden ser átomos o moléculas. En este caso estamos hablando de átomos. Bueno, ¿cómo compruebo que esta ecuación, que no está balanceada, no cumple con la ley de Lavoisier? Muy bien, la masa molecular, calculando la masa molecular, por ejemplo, para el monóxido de nitrógeno, y la masa molecular, como esta sustancia forma moléculas, pues la masa molecular sería la suma de las masas atómicas. En este caso hay una relación 1 a 1, un átomo de nitrógeno por un átomo de oxígeno en cada molécula. Entonces basta con sumar
una vez la masa atómica del nitrógeno y una vez la masa atómica del oxígeno. Y entonces eso me da un valor de 30. ¿30 qué? Gramos mol. Mientras que para el oxígeno diatómico, ¿sí?, tendríamos una masa molecular de 32, es decir, 2 veces la masa atómica del oxígeno, 32 gramos por mol. Mientras que para el dióxido de nitrógeno sería la masa molecular del dióxido de nitrógeno sería 46 gramos por mol. Ahora, ¿cómo hago esta comprobación? Muy bien, aquí cuando no se escribe nada al lado de cada fórmula química, se entiende que tengo un mol de moléculas de monóxido de nitrógeno, un mol de moléculas de oxígeno diatómico, un mol de moléculas de dióxido de nitrógeno. Muy bien, entonces yo tengo un mol de moléculas de monóxido de nitrógeno. ¿Y cuál es la masa molecular del monóxido de nitrógeno? Pues es 30 gramos sobre mol. Y a eso le voy a sumar la masa, lo que corresponde a la masa de un mol de moléculas de oxígeno diatómico, es decir, un mol, ¿sí?, por la masa molecular del oxígeno diatómico, que es 32 gramos por mol. Mientras que en los productos tengo un mol de moléculas de dióxido de nitrógeno, que son 46 gramos por un mol. Ahora, haciendo las operaciones matemáticas, aquí al hacer la multiplicación de esto, lo que está afuera con lo que está dentro del paréntesis, yo puedo cancelar las unidades mol y me quedan gramos, es decir, 30 gramos por parte del monóxido de nitrógeno. Y a eso le sumo la parte correspondiente a los moles en gramos, expresado ya en gramos, de el oxígeno diatómico. Multiplico, elimino unidades mol y me quedarían 32 gramos por parte de oxígeno diatómico. Mientras que tengo del lado de los productos, tengo un mol de moléculas de dióxido de nitrógeno. Multiplico, cancelando las unidades mol, y tengo 46 gramos, ¿sí? Ok, esta es las cantidades que tengo de reactivos y productos de la ecuación sin balancear. Entonces de aquí sumo 30 más 32, ¿sí?, 62 gramos. Mientras que del lado de los productos tengo 46 gramos. Entonces no son iguales esas cantidades, ¿sí? Por lo tanto, esta ecuación no cumple con la ley de Lavoisier o la ley de la conservación de la masa, ¿sí? ¿Por qué no cumple? Porque no está balanceada la ecuación, ¿sí? Ahora voy a balancearla por un método muy sencillo que se llama tanteo. Tanteo es probar coeficientes estequiométricos y a base de ensayo y error yo puedo hacerlo de manera muy rápida, ¿sí? Entonces, ahora si yo quiero igualar el número de átomos de ambos lados, reactivos y productos, bueno, pues entonces voy a aplicar los siguientes coeficientes.
aquí un 2, ¿sí? Ahora ya tengo 2 átomos de nitrógeno acá, ¿sí? Y tengo solo uno acá. Entonces, ya tengo 4 átomos de nitrógeno en reactivos, del lado de los reactivos. Este 2 afecta a todos los elementos que forman parte de esta sustancia. Aquí tengo monóxido de nitrógeno, uno de nitrógeno y uno de oxígeno. Con este coeficiente ya tengo 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ahora, de esta sustancia, 2 átomos de oxígeno más otros 2, tengo 4. Bueno, entonces yo escribo un coeficiente 2 aquí. De tal manera ya igualé el número de átomos de nitrógeno y ya también igualé el número de átomos de oxígeno, porque ahora tengo 2 de nitrógeno aquí, 2 de nitrógeno acá en productos. Del lado de reactivos tengo 2 aquí de oxígeno, más estos 2, 4. Y aquí, del lado de los productos, tengo con este 2, ¿sí? Y este 2, el subíndice del oxígeno, ya tengo 4 átomos de oxígeno. Con eso ya, pues ya tengo balanceada mi ecuación, ¿sí? Ahora tengo que comprobarlo con las operaciones que antes les mostré. ¿Y cómo lo hago? Muy bien, ahora sí, pues simplemente voy a sustituir aquí valores. Aquí ya no es un mol, aquí son 2 moles. 2 moles de monóxido de nitrógeno, ¿sí? Y aquí sigue siendo un mol. Aquí sigue siendo un mol, por eso no voy a modificar en este caso, ¿sí? Mientras que acá, casi, aquí el coeficiente es 2 y lo cambio aquí. Bien, ahora ya no son un mol, ahora son 2 mol y entonces es el doble de la masa molecular para el monóxido de nitrógeno. Ya no es 30, ahora es 60 gramos. Aquí sigue siendo la misma cantidad, mientras que aquí se cambia, ¿sí? Aquí es el doble de la masa molecular del dióxido de nitrógeno. Son 80, 92. Es decir, 2 por 46, 92. ¿Sí? Bien, ahora esto cambia, ¿sí? Los cálculos cambian. Muy bien. Tenemos 60 más 32, ya tenemos 92 gramos de masa del lado de los reactivos y tenemos 92 gramos del lado de los productos. Y esto es igual, matemáticamente es igual, ¿sí? Estos datos, les vuelvo a decir, son sacados de la tabla periódica, ¿sí? De tal manera, ahora sí, bueno, ya la había puesto en rojo hace rato, voy a distinguirlo de otra manera, ahora lo pongo en azul, ¿sí? Y por lo tanto, esta ecuación sí cumple con la ley de Lavoisier. ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy sencillo, pero espero que les ayude a comprender mejor esta parte, ¿sí? De las ecuaciones químicas y la ley de Lavoisier. Muy bien, voy a poner otro ejercicio sencillo y voy a hacer la demostración. En otro video les mostraré cómo se hacen balanceos aplicando el método redox, es decir, de óxido-reducción. No pretendo hacer un video acerca de balanceo por tanteo, porque esto solo es de práctica, practicar con ecuaciones en las cuales se pueda hacer de manera sencilla, ensayo y error, el balanceo, hacer que las ecuaciones cumplan con la ley de Lavoisier. Muy bien.
Las unidades químicas, ¿sí? También es un tema muy importante y que voy a tratar en otro video porque voy a tratar también los temas de estequiometría. Y la estequiometría tiene que ver con las cantidades de masa que participan en las reacciones químicas. Bien, tenemos otro caso, la reacción entre el pentaóxido de difósforo con agua para obtener ácido fosfórico, ¿sí? En este caso no estoy incluyendo los signos, que son el estado de agregación de las sustancias, ¿sí? Porque lo importante ahorita es comprobar que se puede balancear, y después del balanceo de una ecuación química cumple con la ley de Lavoisier. Bueno, también en este caso solo estoy hablando de reacciones irreversibles, es decir, que van en una sola dirección. Ya no se puede regresar en este caso de ácido fosfórico a las sustancias originales, ¿sí? No en este caso. Muy bien. Entonces, para balancear yo aplico los coeficientes siguientes. Bien, antes voy a comprobar, ¿sí? Tengo fósforo, oxígeno e hidrógeno. Del lado de los reactivos tengo solo dos átomos de fósforo, mientras que del lado de los productos 1. Oxígeno tengo 6 del lado de los reactivos y 4 del lado de los productos. Hidrógeno tengo 2 átomos de hidrógeno del lado de los reactivos y 3 átomos de hidrógeno del lado de los productos. Muy bien, ¿cómo hago el balanceo? Muy bien, bueno, en este caso pongo a par lo que está como non. En este caso tengo al hidrógeno sobre todo en non, y ya con este coeficiente lo voy a poder tener a par, ¿sí? Entonces, ahora cambia. Ahora tengo 12 átomos de hidrógeno, ¿sí? Tengo 4 átomos de fósforo y 16 átomos de oxígeno. Mientras que ahora sigo teniendo desbalanceada la ecuación. ¿Cómo puedo igualar? Muy bien. Aquí, para el fósforo, ¿sí? Pues este coeficiente me ayuda a balancear lo que es el fósforo. Ahora ya tengo 4 átomos de fósforo, ¿sí? Y tengo ahora 2 por 5, 10 y 11 átomos de oxígeno, ¿sí? Y sigo teniendo, bueno, hay una desbalanceo en hidrógeno. Bueno, me falta nada más balancear hidrógeno y oxígeno, y lo puedo balancear con el agua, ¿sí? En este caso me faltan ¿cuántos átomos de oxígeno? Me faltan 5, entonces con un coeficiente ¿sí? Con este yo ya puedo tener ahora 12 átomos de hidrógeno, y también tengo 16 átomos de oxígeno. La ecuación ya está balanceada, ¿sí? Cabe aclarar que, bueno, para cuestiones más de facilitar el trabajo, se pueden tener pues ecuaciones con coeficientes más pequeños.
y si eso nos da el balanceo, es correcto, ¿sí? Por decir, en este caso podría ser, déjenme checar, tendríamos 3 por 2, 6, 3 por 2, 6, 2 átomos de fósforo, 2 átomos de fósforo, 8 átomos de oxígeno, 5 aquí y 3 de acá, 2 por 4, 8, y la ecuación está balanceada. Es decir, yo encontré primero estos coeficientes, yo ya había resuelto esta ecuación, pero pues si se puede tener los menores números de oxidación, se puede tener, ¿sí? Y es más recomendable. Ok, ya está balanceada la ecuación, ¿sí? Vuelvo a contabilizar. Átomos de fósforo acá, 2, acá 2, átomos de oxígeno, 3 de aquí y 5 de acá, 8, y acá tengo 2 por 4, 8, y átomos de hidrógeno, 6 y 6. Muy bien. Sigue estando balanceada la ecuación. Ahora voy a demostrar que cumple con la ley de Lavoisier el hecho de que esté balanceada, ¿sí? Tengo las masas atómicas, ¿sí? Para el fósforo, déjenme revisar el valor de la tabla periódica. Redondeado, para el oxígeno ya sabemos que es 16, para el hidrógeno, ya, ok. Bueno, ahora, masas moleculares. La masa molecular para el pentaóxido de dinitrógeno, ¿sí? Esta es la masa molecular para el pentaóxido de dinitrógeno, mientras que para el agua sería de 18. Para el ácido fosfórico muy bien, ya tengo las masas moleculares. Muy bien, ahora aplico. En este caso es un mol. Ya les había comentado que cuando no se escribe nada al lado de la fórmula química, se trata de solo un mol. Entonces, un mol de moléculas de pentaóxido de difósforo, ¿sí? Que tienen una masa molecular de 142. Y tengo 3 moles de agua que tienen una masa molecular de 18 gramos, mientras que en productos tengo 2
mol de moléculas de ácido fosfórico con una masa molecular de 98 gramos mol. Muy bien, aquí al multiplicar cancelo unidades mol. Esta es la masa correspondiente al pentaóxido de difósforo, mientras que aquí sí, y del lado de los productos ok, hago la suma de las masas de los reactivos y compruebo que la ecuación balanceada cumple con la ley de Lavoisier. Es decir, una ecuación balanceada cumple con la ley de la conservación de la masa. Y bueno, en la parte del video, de la descripción del video, les puedo poner ejercicios para hacer de balanceo por tanteo, y que también ustedes pueden hacer la comprobación auxiliándose de su tabla periódica, ¿sí? Entonces esa información se las voy a poner abajo en la parte de descripción. Muchas gracias, jóvenes.